Buenas, gracias por estar con nosotros otra vez en el Millennium Beat con su servidor Kevin James. Yo soy Nelson Meléndez, su co-servidor del Millennium Beat y co-servidor del Palpitar del Milenio. Y hoy tenemos una entrevista bien interesante con el pastor Alex de Castro. Y la entrevista tiene que ver con su caminar con el Señor como pastor. Pero antes de ir a la entrevista le tengo una breve introducción. Y antes de entrar a la entrevista, le quiero presentar a McLeod Painting Group, que lleva 45 años de experiencia en pintando casas, apartamentos, y se extiende 45 años. Si ustedes están interesados a usar sus servicios, su teléfono es 772-501-0324. Otra vez, su número de teléfono, si quieren adquirir sus servicios, es 772-501-0324. Y ahora para la entrevista. Gracias por ser paciente y quedarse con nosotros. Ahora, después de una breve introducción, vamos a regresar a la entrevista. Gracias. Well, welcome again to the Millennium Beat with your host, Kevin James. I am your co-host, Nelson Melendez. Today, it's going to be different. I'm back. Yes, I was gone for a season, but I'm back. Today's show is actually going to be in Spanish, and I have a guest here. His name is Pastor Alex de Castro. We're going to be doing it in Spanish, so I'm sorry for those who want to hear it in English. What I would suggest is ask the Holy Spirit to give you the interpretation. He would do it if you really desire it. I'm sure he would. Buenos días, mi nombre es Nelson Meléndez, su servidor. Este es el Palpitar del Milenio. Gracias por escuchar otra vez. Yo sé que estuve afuera por un tiempo, pero he regresado a hacer el programa otra vez. Y hoy tengo un invitado bien especial. Es el pastor Alex de Castro. Él es parte de la familia, ya digo yo, porque y está aquí su hijo Abraham con él. Y como estaba diciendo, él es parte de la familia. Él no lo conozco mucho tiempo, pero por lo que ha visto y lo que el Señor me ha enseñado, es tremendo hombre de Dios. Y quiero introducirlo, Pastor Alex. Señor le bendiga y gracias por venir. Amén, 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 mi hermano Nelson. Damos gracias al Señor por este privilegio y por esta invitación que entendemos está en la agenda profética del Señor. Amén, amén. Así que más que agradecido, es un privilegio con el Señor primeramente y contigo como persona que Dios ha puesto por mi camino en esos propósitos determinados que el Señor tiene. Entendemos de que hay una agenda muy bonita la cual desarrollar, así que estamos contentos, estamos más que bendecidos, peleando la buena batalla, ¿verdad? La de la fe. Y pues nuevamente, ¿qué más te puedo decir? Agradecido con el Señor que nos tenga en este día, en esta mesa, en este programa, para exaltar su nombre. Amén. Y para la bendición de todos aquellos que lleguen a estar al alcance de nuestra voz. Amén, amén. Abraham, no he hablado mucho contigo, pero te ha visto y te ha abrazado y te ha dado el cariño. Claro. Dime un poquito de ti. Yo sé que primero que nada eres un hijo de un pastor. Amén. Y mucha gente clasifica a los hijos de pastor, hablan mal de ellos porque dicen que están supuestos a caminar en un lugar
diferente que los demás, pero eso no es verdad. Sí, tenemos que vivir una vida Claro. normal en el mundo, Yes. pero mucha gente clasifica a los hijos y las hijas de pastores como que tú tienes que caminar de cierta manera. Y cuéntame un poquito de la historia tuya estando en la familia. Bueno, Y bueno, sí, yo, primero que todo, mi nombre es Abraham. Obviamente, tengo 2 hermanas, Taira, la mayor, Sasha, la menor, mi mamá Rosemary, y mi papá, que ya conocen también, Alexander de Castro. Mi papá y mi mamá, ellos vienen de Colombia. Yo y mi hermano mayor vinimos de Patterson, New Jersey. vivían al cruzar del río, en donde yo me crié. Mi hermanita menor aquí en Sanford, Florida, y hemos vivido aquí en Deltona varios años, como 11, 12, 14 años ya 14 años. 14 años ya. en la Florida. Sí. Y bueno, no todo el mundo es perfecto. Todo el mundo tiene su testimonio, todo el mundo tiene su vida. Dios trabaja con todo de diferente manera. Y así he trabajado con varios de nosotros en la familia, amigos alrededor de nosotros, familiares alrededor de nosotros, hermanos en Cristo, aún todo para ir ajustando y arreglando la vida de uno. Okay. Una pregunta. ¿Se te ha hecho difícil ser hijo de pastor? Bueno, ser pastor en sí en general, just straight up being a pastor, siendo un pastor, no creo que sea fácil. Y siendo un hijo de pastor, yo creo que puedo decir que tampoco es lo más fácil, ¿sabes? Porque uno ve qué tanto le pasa al pastor. Mucha gente ve al pastor cuando está arriba en el altar predicándole a la gente, pero no ven behind the scenes, detrás de la cortina, no ve qué pasa. Sí. Y eso es lo que los hijos ven Sí. todo el tiempo. Sí. Yeah. Por eso hay muchas veces que, por eso me atrevo a decir que mucha gente habla mal de los hijos de pastores cuando ven que se alejan de Dios, que se apartan de Dios. Pero lo que no entienden es todo lo que han visto. Por eso tienen que Exacto. estar bien espiritualmente. You have to stand your ground. Ahí está. Y estar en la lucha espiritualmente y poner Amén. las manos de Dios y pedirle que te ayude. Amén. Sabe que no lo puedes hacer solo, sino tienes que reconocer que necesita su ayuda. Yeah. Para ahí usted no le hace. Y sigue Amén. firme. Eso es bueno porque yo he hablado con otros hijos de pastores y pastoras y lo que he entendido es que tienen tanta presión, pero no saben, ven a sus padres como pastores y ven lo que hablan mal de los padres y todo lo que sucede, como tú dices, detrás de las puertas y no ven en realidad la persona. Ven solamente el pastor y ven los hijos y dicen, no, esta es la categoría que los vamos a poner. Perfecto. Y no, exacto, y no los ven como deben de verlo, como digo yo, en el espíritu. Amén. En vez de estar criticando y hablando, oren por ellos que necesitan mucha ayuda. No es fácil, no es fácil. El caminar yo digo así, mucha gente no entiende cuando yo se lo trato de explicar, pero yo digo así, tú no puedes entender en donde una persona ha caminado, al menos que tú has caminado con ellos. Correcto. Claro. Si tú no has caminado con una persona, no hables de ellos, no los critiques, no digas algo que puede ser falso, erróneo, que vaya a hacerle daño a la persona si llega a sus oídos. Amén, amén, amén. Así es, hermano Nelson. Esas mismas palabras que tú acabas de pronunciar, en el mismo contexto, yo las coloco de la siguiente manera. Nadie sabe a qué sabe una Coca-Cola hasta que se la bebe. ¿Verdad? Amén. Uno le puede decir a una persona que nunca ha tomado, por decir, este nombre de refresco, y no le estamos dando promoción a ninguno, pero es simplemente un ejemplo, ¿no? Le puedes dar la descripción. Este tipo de soda es burbujeante, si le pones bastante hielito, tienes sed, y tú te la tomas en un verano bastante fuerte, lo vas a sentir así o así. Y le puedes dar las descripciones exactas de cómo se siente o cómo sabe, pero en realidad la persona nunca lo va a experimentar en su propio sentir hasta que la persona decida beberse. Exacto, Esto es algo parecido. exacto. En cierta ocasión Dios me dio un mensaje que vino del cielo, definitivamente, como todos esos mensajes. Dios te da un mensaje, tú oras en base a ese mensaje y te dejas usar por el Espíritu Santo. Amén. Y el título era Desde los zapatos de un pastor.
Eso yo he oído muchas prédicas, perdón, perteneciendo a eso, y he leído un libro también. Pero dime la tuya, porque no todas son iguales. Sí, sí. Porque es un testimonio de tu caminar con el Señor. Amén. Esa prédica. Amén, sí, sí. Y pues desde los zapatos de un pastor, pues tiene que la persona en verdad estar dentro de ese calzado para poder saber cómo en realidad camina un pastor y todo lo que enfrenta un ministro del Señor, independientemente de la nacionalidad, independientemente del concilio, independientemente de muchas cosas. Un hombre llamado por Dios tiene en cierta forma un calzado especial. Amén. Especial, no por quien seamos, sino por quien nos llamó. Exacto. Entonces, pues, en esa prédica, primero ministró profundamente en mi vida cuando el Espíritu Santo me la estaba redactando. Y después, pues, tuve la invitación a casa de un amigo pastor y pues nos extendieron la invitación. Y que mira, qué casualidad, como si Dios trabajara en casualidades, que era para el Día del Pastor. Oh, wow. Entonces me dice el Señor, este es el mensaje, pues, y desarrollamos ese mensaje y fue poderoso, fue de grande bendición. Recuerdo que mis size de zapatos son 8.5 entre unas hormas, y el Señor me dice, cómprate unos 40 y tantos. Wow. Y los tenía allí, ¿no? Y es una forma bastante chistosa, pues, en mitad del mensaje el Señor me dice, yo te voy a decir cuándo. Y cuando me dijo el Señor, quítate los zapatos y ponte eso. Wow. Y esto es cuando tú te metes en los zapatos de un pastor. Si no tienes el llamado, primordialmente, te van a quedar muy grandes. Oh, yeah. Y si no tienes el llamado y no entiendes este llamado, valga el juego de palabras, jamás lo vas a entender. Entonces, hago clic contigo, no critiques. Mejor ora por nosotros. Exacto. Y eso es bueno porque, como te dije, los que yo he oído de los zapatos, las prédicas y el libro que leí, no era como eso. ¿Entiendes? Y date cuenta que no sabía, mi hermano, que existía otro. Me acabo de enterar ahora mismo en este programa, como quizás ustedes se van a enterar de muchas otras cosas que estoy más que seguro y convencido que va a ser de grande bendición para sus vidas. No sabía de que existía mucho menos un libro. La primera vez que yo oí de un mensaje así fue en el 95, en la iglesia que yo atendía en Miami. Y después, con el tiempo, había oído otro más sobre los años. Y hace como 5 años atrás leí un libro que lo compré en Books A Million, que hablaba de esos mismos, de los zapatos del pastor. Tremendo. Y era tremendo libro, porque el Señor me había dicho que lo comprara y lo leyera, y lo leí. Porque en ese momento Dios estaba bregando conmigo para que ayudara a alinearme al llamado que me ha llamado a mí. Para yo poder entender un poquito más que el llamado mío no es como el llamado de un pastor, no es un llamado de un apóstol, no es un llamado de un evangelista, no es llamado de maestro. ¿Entiendes? Yo me sometí a leerlo y me abrió los ojos, porque muchas veces Dios te llama a hacer algo y tú lo sabes, que Dios te llama a ser pastor. Y muchas veces la gente dice, no, yo no quiero ser pastor. Eso es algo, no quiero hacerlo. Señor, manda a otro. Entendemos eso, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Estoy seguro. Pero me ayudó a alinearme más al llamado que Dios me ha dado. Pero como sabemos, con Dios no siempre nos va a tener en ese lugar. A veces nos cambia de pastor y nos pone como, en los años de entendimiento y sabiduría, nos pone como un apóstol. Que nos pone encargado de pastores para ayudar, guiarlo y enseñarlo, que era lo que hacía Jesús con los discípulos. ¿Entiendes? Amén. Yo siempre digo que Dios tiene más que darnos nosotros que pedirle. Sí. Porque a Dios no hay quien le gane dando. Y esto es en todas las esferas, hermano Nelson. Exacto. Cuando el rey David estaba cuidando las ovejas de su padre, ¿no? Y de sus hermanos, él estaba por allá, escondidito. Yo me imagino y me gusta a veces
Imaginarte. En esa película de tiempo y espacio, ¿verdad? Me imagino al rey David por allá con su arpa haciendo devocionales, quizás debajo de un árbol. Es lo que veo en mi imaginación. Y las ovejitas por allá. Tú no eres el único que lo ha visto así. Yo también. Gloria a Dios. Entonces, él allí con su arpa haciendo devocionales, cantándole al Señor. ¿Verdad? Es tremendo. Entonces, de allí, donde nadie lo estaba viendo, quien tenía que estar viéndolo, lo estaba viendo. Amén. Amén. Es un juego de palabras. Sí. No, es verdad. Nadie lo veía, estaba viéndolo quien tenía que verlo. Amén. Y es desde allí donde el Señor lo saca. Interesantemente lo ungen. Y ya todos conocemos la historia, estoy yendo bien rapidito. Sí. Lo ungen y él se regresa a seguir cuidando sus ovejas. Sí. Y después de 10 años aproximadamente, según los eruditos, es que él llega al trono. Entonces, lo que vemos es que de ovejas, de pastor de ovejas, a defender las ovejas, pasa a ser una persona de milicia en el ejército. Pero él lo que cuidaba era ovejas, pero era fiel. Sí. Y era responsable con esas ovejas que no eran ni de él. Entonces yo aprendí en el trayecto del camino que Dios te está observando siempre. Siempre. Siempre te está observando. Y dice su palabra que si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá. Amén. Entonces aquí se trata de ser fiel en lo poco. ¿Verdad? De corazón, no con ningún tipo de interés. Fiel en lo poco. Y ya tú sabes que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Te va a poner en lo mucho. Amén. Te va a dar gracia, te va a dar favor. Sí. Te va a abrir puertas como la que estaba abriendo hoy aquí en este programa, que estoy seguro que esto va a ser una plataforma mucho más extensa en manera vertical y también horizontal, que va a abarcar mucho. Amén. Y te lo digo. Y lo vi en el espíritu, lo vi. Entonces, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien rapidito para llegar hasta allá, que Dios viene, te califica, te hace el llamado, te prueba y después de la prueba, si pasa uno la prueba, lo aprueban. Amén. Entonces, vemos a alguien cuidando ovejas, siendo responsable. Después el Señor le da gracia, favor, estrategia y va enfrente a Goliat. Amén. Y de ahí sigue hacia adelante y pasa que el enfrentamiento contra Goliat es lo que lo catapulta a él como ese examen de fe. Amén. Y ese enfrentamiento ese rival tan grande que tenía el pueblo que ni los mismos hombres preparados en milicias fueron capaces de enfrentar. Exacto. Le tenían temor. Seguro. Y después de allí, el Señor, ese fue su examen final, por así decirlo, y termina en la silla. Pero yendo para atrás a lo que tú dijiste, cuando él vio a Goliat, que se confrontó con Goliat, esa fue, yo diría, la prueba más grande de él. Porque él parado al lado de Goliat, si nos ponemos a mirar, él medía, dice la palabra, en la medida de los tiempos de antes, como 13 pies de alto. Tú sabes lo que tú mirar 13 pies para arriba y tú ser un chamaquito de un teenager, 14, 15 años. Y tú mirar y ver que este hombre es un soldado que fue treinado por los mejores y no perdía batalla. Para tú confrontarte a él, tenía que ser que vio en el espíritu. Amén. Y eso es algo que yo diría, porque yo siempre le digo a la gente cuando empiezan a hablar de alguien, voy a ponerme yo como ejemplo, que se ponen a hablar de mí porque no entienden quién yo soy. Yo les digo, no me miren lo natural, mírame en lo espiritual. Amén. Para que puedas ver quién yo soy. Tremendo. Porque yo puedo mirar a una persona y lo miro siempre en el espíritu. ¿Por qué? Porque en el espíritu tú ves todo lo que la persona, Dios quiere que esa persona sea. Y tú vas a ayudar a esa persona a llegar a ese lugar. Muchas veces es triste que la iglesia no existe tanto. Que tú vayas a una iglesia a predicar y que te vean en lo natural, no te vean en el espíritu. Y no reciban lo que tú le estás dando de parte de Dios. Y no lo reciben porque no han visto. ¿Entiendes? Y es bueno que estamos en este tema. Porque yo sé que tú, Abraham, has visto el Señor moverse en maneras grandes.
yo te veo a ti como un David. Yo te veo a ti como un David. El que te ve a ti dice, no, él es bien calmadito, él no se ve que no se mete en problemas, pero tú tienes tu fuerza por dentro. Y esto es lo que el Señor me está enseñando. Esto te estoy hablando por lo que estoy viendo en el Espíritu, como dije. Y Dios te ve a ti con una espada batallando contra el enemigo, destrozando sus planes y rompiendo estrategias de él. Porque veo la palabra estrategia, que él te va a usar a ti grandemente. Amén. Y porque te has sentado bajo tu papá Claro. y ha visto cómo él pelea. Sí, tú sabes cómo él pelea, pero Dios te va a dar a ti tu propia manera de batallar. Tremendo. De hecho, el segundo nombre de él es David. Sí. Abraham David me llama. Eso no lo sabía. Así está bueno. Gracias, Señor, porque eso es lo que yo vi. Solo confirmaste, Señor, un David. Un David. Sí. Pero le cambió el nombre de Abraham, Abram a Abraham. Exacto. So, prepárate. Amén. Ya Dios, de hecho, hermano Nelson, le ha venido confirmando. A veces he estado con él en una iglesia y llega un varón y se detiene, lo saluda y ahí el Señor lo comienza a usar ahí en el pasillo de la vida, incluso al baño. Es cómico porque el Señor a mí me habla mucho en el baño. Es tremendo. Algo tienen los baños. Yo le Como dije, que el Señor los cambia en casa de Dios y puerta del cielo en ese momento. hay un cielo abierto ahí en los baños. Es tremendo. Pero ¿Y qué me dices de los closets? ahí en donde está el encuentro. Ahí en donde yo he tenido unos encuentros brutales con el Señor. Es tremendo, es chistoso porque nosotros con tres, bueno, dos ya casi adolescentes, pero un par de años atrás, ¿no? Estaban obviamente más niños, más nenes. Y a veces, pues, tú sabes que ellos van buscando a papi, a mami. Y entonces yo tenía que escaparme. En el apartamento de nosotros no es muy grande, un apartamento muy pequeño. Ya de hecho, ya se nos ha hecho bastante pequeño. Entonces, a veces pues uno va buscando el lugar donde esconderse para orar. Interesantemente, cuando yo me les escapo, que me andan buscando, resulta y pasa que me ha pasado varias veces. He ido a entrar al closet y cuando abro la puerta, mi esposa está ahí. Me ganó el closet. El que se va de la silla pierde la silla. No, el que va a Guadilla pierde la silla. Un refrán de boricua. Pero yo sé por lo que ha visto. Como dije, yo miro a las personas en el espíritu y yo he visto que han habido situaciones en tu caminar con el Señor que, como el título que el Señor me dio, brazos arriba, vencido o en victoria. Amén. Y cuando el Señor me dio eso, yo dije, wow, Señor, porque por lo que yo he visto en el Espíritu y lo que usted ha dicho en la iglesia, hablando de testimonio y esas cosas, como empezamos al principio, mucha gente no entiende lo que pasa a un pastor. Los caminos que tiene que coger, perdón, las noches que pierde de sueño orando, los momentos en la palabra, buscando dirección del Señor, esperando que el Espíritu Santo le hable. Mucha gente no entiende eso, porque es un lugar, como digo yo, en donde el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol, el maestro, se tienen que someter y meterse a sola con Dios a buscar la respuesta. Amén. Y la solución. Porque Dios es el único, digo yo, que puede darte la solución, que es la que es buena para uno. Amén. ¿Entiende? Y mucha gente no entiende las horas que usted pasa orando, ayunando, leyendo la palabra, metiéndose al closet con el Señor, en el baño. Sí, hay el llamado pastoral es un privilegio.
es algo precioso. Ujú. Dijiste al comienzo del programa que cuando Dios llama, pues uno a veces como que, Señor, trata a uno como que de Sí. esquivar. Me pasó. Él está pasando a mi hijo porque él tiene un llamado. Obviamente, él está con propósito. De hecho, paréntesis, todos mis 3 hijos son milagros de Dios porque mi esposa no podía concebir. Wow. El doctor le dijo de que ella nunca iba a poder tener hijos. Wow. Dios me dice lo contrario. Y esto es parte de una cápsula de un testimonio tan grande que tengo. Pues bueno, puede darlo si quiere. Y bien breve porque tengo que compartir algo que hace clic enlace con la invitación de este programa. Amén. 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 Entonces, pues Dios le plujo en su tiempo decirme de que era cuando ella llegara a la nación de Estados Unidos. Porque Eso era cuando estaba allá estaba en Colombia. en Colombia. Sometimos los papeles y todo lo demás, que todo... Mi hermano Nelson, yo me he dado cuenta y me acabo de amplificar, por así decirlo, lo que te voy a decir a continuación. Que la vida suya, la de mi hijo, la mía y la de todo ministro llamado por Dios, porque hay llamados de llamado y hay llamados genuinos. Todo ministro llamado por Dios, su vida está girando siempre 24/7 alrededor de ver las maravillas de Dios, Amén. visibles e incluso las que no nos damos cuenta, que no vemos, pero que están ahí siempre trabajando Amén. a favor nuestro. ¿Qué te quiero decir? Que la vida del ministro, del aquel que Dios le plujo darle un ministerio, cualesquiera que este sea, siempre está rodeado de testimonio. De testimonio. La palabra dice que es la sangre y nuestro testimonio. Amén. Entonces, pues, cuando mi esposa llegó, Dios me dijo, te voy a dar un hijo. ¿Quieres saber qué es en cuanto al género? Niño o niño. Y yo le dije, Señor, si tú me quieres decir. Él me dijo, sí, es niña y su nombre es Taira Alejandra. Taira. ¿Daira o Taira? With a T. Con T. Okay. Taira. Okay. Entonces, Taira es un nombre griego que quiere decir mi pequeña querida o mi amada pequeña. Ese es el significado. Poderoso. Ahora, yo decía que si Dios me daba una hija en algún tiempo, yo le iba a colocar Yasmina Adriana. Y aquí vemos, como tú dijiste hace un instante, Dios cambia el nombre. Abraham. Yo quería colocarle un nombre a mi hija. Yasmina Adriana me gustaba, pero Dios dijo, te voy a dar una niña y su nombre es Taira. Right. Dentro de 3 años te voy a dar otro. Estamos hablando en contra de una palabra que dio un doctor. Sí, porque el hombre puede hablar, pero el Dios es el que manda. Y dentro de 3 años te voy a dar otro y es un varón. Es el que está aquí compartiendo conmigo hoy. Amén. Después nosotros tuvimos la parejita y dijimos, bueno, ya, todo el mundo quiere una parejita y hay veces que se llenan de muchos hijos buscando Sí, la pareja. la pareja. Y vive Jesús por siempre, que después de esto pasaron unos cuantos años y comenzó Dios a hablarnos a través de un pastor, de una hermana, de unos amigos, etcétera, etcétera, que venía un hijo más. Y nosotros estábamos un poquito reacios, Señor, porque la cosa, mira cómo es. Pero Dios es un caballero. Hasta que yo no acepté lo que, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Amén. Cuando dije que no se haga tu voluntad, eso fue pum, rápido. Sí. Tú abriste la puerta. La fe, como hizo David con Goliat. Amén. Y es que Dios siempre te quiere dar, pero está de ti y de mí si lo queremos recibirlo. Ya. Eso es un rema. Ya. Voy a repetirlo. Sí, no, él lo es rema, es rema. Voy a repetirlo. Dios siempre está en su corazón para darte, pero está en nosotros si queremos recibirlo. Amén. Ahora, lo que Dios siempre da, iglesia, lleva sello de garantía que es bueno. Porque a los que amamos a Dios, todas eso nunca lo he oído, pero es verdad. Amén. Es verdad. Y ahí están mis 3 hijos. Amén. ¿Y cuál es la chiquita? Sasha. Sasha. Que quiere decir protectora. Wow. Y todo, Dios me ha dado el privilegio de ver el ministerio antes de que los hijos estuvieran en el vientre de mi esposa. Wow. Y hasta donde todo lo ha dicho se ha cumplido. Wow. Mi hija que estuvo aquí compartiendo con nosotros cuando veníamos, que Dios me manda de New Jersey para acá sin saber a dónde íbamos a dormir. Wow. Y cuando salimos solamente me dijo, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela. Como Abraham. Como Abraham.
Y alguien me dijo, por lo menos a ti te están diciendo que vayas para la Florida. Al pobre Abraham no le dijeron por dónde iba. Él dijo, camina y yo te enseñaré la montaña. Aleluya. Entonces, recuerdo en uno de esos pueblos intermedios que llegamos a un restaurante y mi esposa va adentro a cambiar los pampers de este caballero. Era un bebé de 2 meses, 3 meses aproximadamente. Y en el baño se encuentra una pastora que nosotros bajábamos para la Florida y ella subía para el norte. Wow. Mira, el mismo restaurante en el mismo baño. Wow. Muchos restaurantes, muchos baños. Sí. Yeah. Y ahí cuando vio a mi esposa y vio a mi hija Taira, se detuvo y le dijo, yo te tengo que dar una palabra de parte de Dios. Esta niña fue nacida con propósito. Dios la mandó para que fuera la adoración de su nombre y cantara para el Señor. Y hasta el pie de la letra, todo se ha cumplido. Amén. Como quien fue Dios que habló. Amén. Bueno, como tú dijiste, viene con lo que el Señor dice, tiene garantía. Amén. Amén. Entonces, tú me hablabas de manos arriba. Mira, interesantemente, cuando en el mundo que está perdido sin el Señor, ¿verdad? Allá afuera, que no conocen de Cristo, vemos cómo se manifiesta la criminalidad, ¿no? Y sabemos que uno de los hechos bastante tristes en cuanto a robo se refiere, especialmente en nuestros países de Sudamérica. Sí. Lo primero que le dicen a una persona cuando la enfrentan con un arma de fuego es arriba las manos. Yeah. E incluso la misma policía cuando te dicen freeze, put your hands up. ¿Verdad? Y hay una forma de levantar las manos para demostrar que que tú vas a levantar las manos para rendirte. Pero en el Señor levantamos las manos no para rendirnos allá afuera, sino para rendirnos ante su presencia. Pero el rendirse en la presencia de Dios es señal de dependencia. Amén. Entonces, en el mundo la gente se rinde allá afuera a frente de cualquier cosa. Pero nosotros cuando estamos enfrentando situaciones, lo que vamos es a levantar las manos. Eso es bueno. Pero primeramente para rendirnos frente al Señor, dejándole saber que, Señor, no tenemos la respuesta, no tenemos quizás la fuerza, no tengo la estrategia, no sé cómo hacerlo, no sé ni siquiera por dónde empezar, pero Señor, voy a levantar mis manos porque aquí levantar las manos no solamente rendirse a Él, sino es señal de dependencia. Amén. Señal de dependencia. Entonces, eso es algo, mi hermano Nelson, que pues mi hijo Abraham, tú y yo sabemos que es, no sé si decirlo, pero creo que vale la pena encajarlo allí. Dilo. Que viene a ser un arma para nosotros como pastores. Amén. Ahora, cuando tú me hiciste la invitación, me diste este título, el Espíritu me llevó a esto, que está en Éxodo 17. No solamente hablando de un patriarca, sino de un pastor que es Moisés. ¿Verdad? Y lo veo. ¿Lo ves? Entonces que en ese capítulo 17, ese libro de Éxodo, ¿verdad? Dice que cuando salen de que por orden de Jehová salen para Refidim, y aquí vamos a algo tremendo, para la gloria del Señor y para la bendición de todos aquellos que esté al alcance. Amén. Amén. Dice que altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Señor, añada bendición. De aquí a un poco me apedrearán, dijo Moisés. Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Entonces, brinco rapidito al 10 porque el tiempo apremia. Después dicen adelante que hizo Josué como le dijo Moisés,
peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de aquel collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés las manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esa fue la visión que yo vi. Bendito Él sea el sentado y Aaron y el otro aguantándole las manos para arriba. En victoria. Amén. En victoria. Amén. Entonces, Wow. poderoso. No me vino esa escritura a mí y la he oído tantas veces. No me vino. Tremendo. Pero Dios sabía que eso era para ti. Amén. Que tú lo dieras. Le damos la gloria al Señor. Por eso entendemos que esto está en las manos de Dios. Amén. Por eso entendemos que Dios está dirigiendo esto. Amén. Y si Dios está, yo sé que tú lo vas a firmar juntamente conmigo y mi hijo también. Si Dios está, yo quiero estar. Amén. Amén. Si Él no está, Eso es todo lo que yo quiero y deseo. no Eso es queremos todo. estar, porque ¿para qué perder el tiempo? Ya. Si Él está. Entonces, date cuenta, tú has hablado del ministerio pastoral y tendría mucho que decirte. Se tendrían que hacer como quizás 5 o 10 programas. No te preocupes, van a haber más. Van a haber más. Sucede que, gloria a Dios, ¿qué sucede? De que aquí uno como pastor, mi hermano Nelson, y mi hijo que sigue aprendiendo lo que el Señor le está dando, vemos una radiografía en la vida de un pastor, Sí. en la vida Sí. de un patriarca, en la vida de Moisés, que cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro. Una pregunta. No sé si tú lo sabes o no, pero esto es algo que me vino a mí antier. Estaba escuchando un programa y la razón por qué el Señor tuvo a Abraham pastoreando las ovejas era porque él tenía un genio. Y tenía que sacarle eso a él para cuando él pastoreara a la nación de Israel, no perdiera Moisés. su paciencia. Ajá. Sí. Sí, él tuvo procesos como todos nosotros. Tremendo proceso. Tú sabes que son 40 años. Procesos, yo siempre he dicho que hay procesos y hay procesos de proceso. Ahora, todo esto va para aquellos que tienen llamado. De acuerdo a tu llamado, así será tu proceso. Una pregunta perteneciendo al proceso. Yo sé que no todo el proceso es igual como dijiste, pero para que ese proceso funcione, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Someterse. Sometimiento. Y esto lo estoy llevando a la pregunta que te iba a hacer, perteneciendo a los tiempos que estamos. Primero, Abraham, te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que tú ves? Tú ves las señales, yo sé que tú las ves, las cosas que están aconteciendo ahora en la tierra, que dice la palabra que se verá en los cielos, en la tierra y en el mar. Explícame lo que tú ves ahora perteneciendo al pueblo de Dios. ¿Qué tú ves yendo a iglesia, porque yo sé que tú viajas con tu papá? ¿Qué es lo que tú ves en la iglesia? Perteneciendo a la iglesia, si está en su lugar donde debe de estar. Si tú ves Dios moviéndose como Él quiere. I don't really get the question. ¿Te la digo en inglés? I mean, Okay. Do you feel, what do you see when you go with your dad to other churches? sí. Do you see the people aligning with what God wants? Do you see God moving the way He desires to in the churches? Okay. Being that we're in the times that we're in? I mean, in all honesty, it all depends on like who's in charge of the church. Okay, dilo en español. Bueno, primero que todo, depende de quién está a cargo de la iglesia. Primero que todo, obviamente, Dios. Es su casa. ¿Sabes? Él pone el de orden. Él va a querer que todo esté en orden. Pero muchas veces se encuentran en iglesia personas que quieren tomar
a cargo, así se dice, toma cargo, like Sí. be in charge, cuando Dios no lo ha llamado to be in charge. Y yo he visto eso. Y no estamos tirándole a la iglesia. Claro. No. Estamos hablando de lo que vemos, porque Dios nos está pidiendo algo y hace tiempo que Él nos está pidiendo que busquemos su presencia, que busquemos su cara, que busquemos la gloria, que busquemos la movida de Dios, que podamos ver y seguir lo que el Señor quiere. Pastor, ¿qué tú ves? ¿Tú dirías que la iglesia, y esto fue algo que tú dijiste en la iglesia que nosotros vamos, que lo que tú ves es que la iglesia no está lista? ¿Tú crees en generalmente, porque yo sé cuando tú lo dijiste, también tenía que ver generalmente, Sí. porque eso fue lo que yo sentí en mi Sí, espíritu? amén, amén. Seguro que sí. Esto todo tiene que ver y todo se alinea a lo que estaba leyendo. Entonces, déjame tomar eso de trampolín para llegar allí, porque tiene que Está ver bien. con lo que estaba leyendo. Por eso fue que te lo La tiré, pregunta porque... viene aquí, va enlazada. Antiguo Testamento, hoy, Amén. 2022. Amén. Estamos ahí. Entonces, ¿qué sucede de que cuando vemos esta radiografía de Moisés, estoy yendo un poquito atrás para responder. Está bien. Cuando veo Nos queda tiempo. amén, gloria a Dios. Esta radiografía de Moisés y la levanto en esa luz para verla, es prácticamente lo que sigue sucediendo, lamentablemente, dentro de muchas congregaciones. ¿Qué pasa aquí? Que Dios llama a Moisés, lo saca de tierras lejanas, lo pasa a un proceso. En el proceso es probado y es aprobado. Si no hubiese sido aprobado, Dios no se le revela nunca. Right. Viene, saca al pueblo, este hombre como caudillo, como líder, Dios lo usa de una manera increíble con milagros potentosos, Amén. saca al pueblo, lo liberta al pueblo de Dios, obviamente, de mano de esclavitud del faraón, lo lleva, ve el primer milagro, el Mar Rojo y todas estas cosas, las pestes que sucedieron, y cuando están allí, el pueblo se le olvida todo lo que Dios ha hecho, Amén. y comienza el pueblo a atacar al líder. Comienza el pueblo a irse en contra del pastor Moisés, del caudillo, del libertador, por así decirlo, porque es prototipo de Cristo, y comienzan a reclamarle, y comienzan a murmurar, y comienzan a hacer tantas cosas, tanto que en un momento determinado, lo acabamos de leer en ese Éxodo 17, capítulo 17, donde él dice: Señor, ¿qué voy a hacer con el pueblo? De aquí a poco me van a matar, de aquí a poco me van a apedrear. Y ahí vemos el hombre de Dios siendo usado por Dios Amén. para bendición de un pueblo de dura cerviz, como lo Cabeciduro, como dicen los en boricuas. buen español, en arroz y habichuela. Para mí, ya, exacto, como dice la pastora Arroyo Habichuela. En arroz y Yeah. habichuela, La literal. pastora Angélica, que es nuestra pastora. Amén, Dios la bendiga Yeah. poderosamente. La queremos mucho. Amén, amén. Entonces, voy a adelantar en todo esto para llegar allí. ¿Qué pasa? Que vemos ese prototipo de pastor allí sufriendo al frente de un pueblo que él lo único que está haciendo es un instrumento lleno de Dios para bendición del mismo pueblo. Amén. Entonces, cuando el pueblo pide y no se le da, en este caso pidiendo agua, ya Moisés estaba temiendo por su vida. Señor, me van a apedrear. Ahora, ¿qué es lo interesante del caso? Es que cuando tú lees unos versículos, no muchos, más adelante, tú te vas a dar cuenta que entonces hay un enemigo allá afuera, los amalecitas, los de Amalek, que se levantaron en guerra Encontrada, ya. al pueblo. Ahora, brazos arriba, o brazos abajo. Amén. Brazos arriba, y existen más de 25, hasta donde he leído, versículos bíblicos que dicen y apoyan el levantamiento de las manos. Amén. Amén. Está en Timoteo, está en los Salmos, y quizás si da tiempo leemos algunos. Entonces, vemos allí intercediendo para que el enemigo, oiga bien, externo, no aniquile Ajá. a los mismos enemigos internos que se levantaron del mismo pueblo. ¿A dónde voy con esto? Que está el pastor Moisés, no solamente peleando con los enemigos que traía Satanás, no solamente los enemigos, las naciones enemigas, sino que tenía que enfrentar problemáticas de afuera que venían en contra de su vida Sí. y defender, intercediendo ante Dios por el mismo pueblo que si se descuida, lo matan. Que si descuidan, acaban con él. Y lo tenían
tan azocado de que tuvo que venir Jetro. Eso es algo que me impacta porque Jetro era de otras creencias. Ajá. Yeah. Aquí vemos hay mucho que sacar de aquí. Eso me interesó a mí mucho, me cogió la atención cuando él vino y yo decía, pero espérate, él no es judío. No es judío, pero vino y aprobó de todo lo que Moisés estaba haciendo porque él sabía que era Dios que se estaba moviendo. Sí. Eso a mí me sorprendió. Ahora, y yo digo, wow. Y él termina... Él usa hasta los impíos. Amén. Hay una cierta ocasión de que, esto suena funny, pero es verdad, hay cierta ocasión de que un asno se convirtió en profeta y el profeta en asno porque no pudo seguir, porque el asno le tuvo que hablar y decir, no puedo pasar, pero eso es otro tema. Entonces, pues... Ese es interesante, ese temita. Mi hermano, entonces vemos allí al varón de Dios peleando. Vamos a traerlo a los presentes para llegar a la respuesta. Vive Jesús por siempre y alza la gloria. Vemos a Moisés peleando y resolviendo problemas con el mismo pueblo de Dios, pero también con el pueblo enemigo. Entonces, hoy por hoy, si analizamos, estamos viendo de que a veces al ministro lamentablemente le toca pelear contra Satanás. De hecho, la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, ¿verdad? El libro de Efesios lo dice. Entonces, ¿qué pasa? De que tenemos que pelear contra nuestro enemigo, que es Satanás. Pelear contra las situaciones adversas, pelear con la economía muchas veces. También. Pelear con tantas cosas. Entonces, con eso, el ministro tiene suficiente para que entonces ahora tener que lidiar también contra el pueblo. Entonces, la pregunta tuya es, pastor, ¿cómo tú ves el movimiento en las iglesias? Si tú me dijeras, resúmeme esto en una sola pregunta, yo te diría, por eso es que Cristo no ha vuelto. Exacto. Por eso es que las trompetas no han sonado todavía, porque estamos en ese lazo de misericordia. Es verdad, por su misericordia. Eso es lo que yo me atrevo a decir. Biblia según San Alex. Entonces, ¿qué pasa? Me gustó. ¿Qué pasa de que he ido a predicar a muchas iglesias aquí en la nación y fuera de la nación también? Y es tremendo lo que uno ve. Es tremendo. Y cuando digo lo que uno ve, no en la vista humana. Lo espiritual. En lo espiritual. Mi hijo dijo algo muy acertado, que vemos gente a veces, como dijiste tú, tengo que recalcarlo, no estamos tirando aquí a nadie, porque nosotros somos llamados no para criticar, no somos llamados para juzgar, somos llamados para bendecir. Amén. Para darle la verdad al pueblo, para ayudar a guiarlo a caer en donde tienen que estar. Eso es amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Y la verdad es la verdad confronta. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Y de hecho, hay que confrontar, pero como Dios dice, en amor. Amén. Con amor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? De que hemos estado en templos donde tú ves un mover precioso. You feel it. You feel it. Tocando con nuestra planta de los pies el entrar. Amén. Entonces uno aprende, uno se vuelve como un catador de la presencia de Dios sin querer. Es que el espíritu es como la señal cuando se pierde. ¿Te acuerdas en aquellos tiempos cuando uno iba a buscar? Me acuerdo. Exacto. Entonces cuando uno entra por las puertas de una casa que se supone que sea de nuestro Dios, ¿verdad? Apenas que tú entras, la señal hace en el Espíritu Santo y te conecta. Eso me pasó aquí. Y no solamente a mí. Amén. Porque como familia ministerial tocamos temas. Amén. Mi hijo lo sintió mi esposa lo sintió, mi hija. Amén. ¿Me entiendes? Entramos y conocemos la atmósfera de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la atmósfera de Dios en una casa, en un templo, va a reflejar cómo están los asuntos internos de dicha casa. Exacto. De dicha casa. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, Él es tal y tan de orden de que Él rompe un protocolo dentro de una casa y todo sigue en orden. Amén. Porque es que Él no hace desorden, Él es de orden. Amén. Él rompe el protocolo y todo cae a línea. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, una de las cosas es que cuando le decimos, invitamos al Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, y cuando... Mira esto.
Si nosotros le dijéramos, Señor, ven y está aquí con nosotros, le decimos, Espíritu Santo, quiero que estés con nosotros. Siéntate ahí, en aquel sofá que está allí. Y Él llega y se sienta. Pero Él está viendo todo lo que está alrededor. Seguro que sí. Y que quizás allá, pues en la sala hay un desorden, por aquí hay otro desorden, etcétera, etcétera. Y si tú le dices, quédate ahí y no te muevas de ahí, ahí Él se queda. Amén. Pero cuando lo invitamos y tú le damos libertad a todo, Él llega entonces a ordenar todo. Entonces te va a decir, esto no va aquí, esto va acá. Esto no se hace así, esto se hace así. Entonces, cuando le invitamos y toma el control y le decimos, toma el control, pero cuando Él comienza a tomar el control y a ordenar lo que aparentemente para nosotros como seres humanos está en orden, pero que de acuerdo a su perfecta voluntad está en desorden. Amén. Porque no hay ese alineamiento vertical. Tú lo has dicho. Entonces, vemos eso. Hay diversidad de adoraciones, hay diversidad de la iglesia norteamericana anglo es una iglesia multicultural. Entonces, a veces como pastor me ha tocado lidiar con situaciones tales como, pero en mi país no se adora así. Sí, pero tú tienes que entender que eso es en tu país. Aquí estás sentado al lado de un hermano en Cristo que es de nacionalidad. Pero exacto. Al otro es colombiano, exacto. Al otro es puertorriqueño. Exacto. Esto es así. Entonces, tiene que darnos como que una gracia extra el Señor para lidiar con todas esas cosas. Y eso es lo que a veces, sin darnos cuenta, Satanás usa y comienza a interrumpir el fluir del Espíritu Santo dentro de una casa. Eso lo hemos visto mucho. Personas que una de las cosas que daña, tumba, Dios nos libre a todos nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Y oramos por los ministros. Una de las cosas que tumba cualquier líder es el autoritarismo. Ser autoritario. El dinero y el sexo opuesto. Esas son las tres cosas que todo líder debe cuidarse. Y hemos visto cómo Satanás muchas veces ha usado eso. Pero siempre hay un remanente fiel. Amén. Y te quiero dejar con la palabra para que continúe. Porque, porque esa es la palabra que me vino a mi espíritu el otro día cuando estaba orando y pidiéndole al Señor que todavía hay un remanente y por ese remanente es que Dios está teniendo mucha misericordia. Porque Él va, como usted dijo en la iglesia cuando predicó el domingo pasado, que Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Él va a traer lo que se van a salvar. Él sabe quiénes son. Amén. Pero tenemos nosotros que alinearnos con Él para ser sanados, ser libertados, ser limpios, ser ordenados, ponernos en orden para que podamos tocar a esa gente cuando vengan. Amén. Y no herirlos más para que se vayan. Tremendo lo que acabas de decir. Ya se nos está acabando el tiempo, pero fue fuerte. Esto fue bueno y se tuvo que decir. Amén. Se tuvo que decir. Y así, añado algo bien breve, así como Moisés necesitó siempre, obviamente, de Dios. De un Ur y un Aarón y un Ur que le ayudaron a levantar sus brazos. Sería bueno que todo ministro tuviera un prototipo de Aarón y de Ur. En nuestro caso, yo te tengo que hablar de un hermano que lo voy a decir porque el Espíritu Santo me da el permiso para decirlo. Nuestro hermano Daniel Pérez, que lo bendecimos donde quiera se encuentre. Mi familia, mi hijo son testigos que él ha sido un prototipo de Aarón o de Ur para con nosotros. Amén. Entonces, en esa obediencia, yo estoy más que seguro, plenamente convencido de que Dios ha de bendecirle grandemente. ¿Por qué? Porque es una persona que se paró en la brecha donde muchos corrieron, él siguió estando allí. Amén. Y nunca quiso ser el pastor, ni el pastor quiso ser él. O sea, supo reconocer. Supo su lugar. Su posición. Y eso es bueno. Y a ti Dios te ha colocado, quizás, no sé más adelante, voy a ti Nelson, lo que Dios tenga para contigo, pero yo estoy seguro que es bueno. Él es algo que no entiendo por qué, pero él a mí siempre, desde que, voy a decir desde chiquito, desde bebé, desde antes del nacimiento, el Señor me mostró que yo he sido de Él. Tremendo. Y Él me ha mostrado a mí desde que mi mamá se mudó de Puerto Rico para los Estados Unidos,
la oración que mi abuela hizo sobre mí y fue fuerte, fue algo que me quebrantó. Y toda mi vida Él ha estado conmigo. Toda mi vida. Tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Cuántas personas has entrevistado? ¿Yo? Sí. Wow. Un número así. De que me acuerdo ahora mismo, como 15, 16 personas. Varias personas. Sí. Ya hay una cantidad. ¿Cuántos te han entrevistado a ti? Ninguno. Pues va a llegar el momento que tú vas a estar acá. Sí. Y ojalá. Bueno, él me ha entrevistado a mí como me hizo la semana pasada En inglés. en inglés. Hay que hacerlo en español. Sí. Pero el Señor a mí me ha guiado y le he preguntado, Señor, ¿por qué tú me dices a mí mi futuro? Porque yo he hablado con muchos pastores, muchos evangelistas, muchos profetas y me han dicho, el Señor nunca me ha dicho a mí mi futuro. Uh-huh. Me ha dicho a mí, mira, este es tu próximo lugar, este es tu próximo lugar, este es tu próximo lugar. Pero primero vas a pasar por esto. Y me ha quebrantado en una manera, Uh-huh. porque yo digo, Señor, como le hiciste a David, tú le dijiste su futuro. Desde niño, desde que lo ungiste, tú le dijiste su futuro y qué tú ibas a hacer después que él se fuera. Uh-huh. No me ha dicho lo que va a pasar después que yo me muera, Uh-huh. pero que me ha mostrado a mí toda mi vida y sí me dice que yo voy a ser pastor. Tremendo. Como te dije hace un instante, pues Dios siempre tiene más que darnos que nosotros que Sí. pedirle. Solo es Sí. moverse en fidelidad que Amén. Dios te manda a hacer. Como el mensaje, brazos arriba, Uh-huh. rendido al Señor. Rendido al Señor. Me está entrevistando. Me está entrevistando. Él lo hizo así bien silencioso, bien calmadito, Se metió, pero me entrevistó. Sí, se metió. Ojalá nos dé un día el privilegio de que yo esté allá y tú acá, porque eso va a ser una honra, Tremendo. Señor. Tremendo. Pero Sí. sí quiero darle las gracias a Dios porque volvido para atrás después de 2 años a hacer programa. Yo estuve afuera, me alejé por mi esposa Uh-huh. y la situación con la mamá de ella con el cáncer y yo estando ahí para mi esposa y para su mamá, me alejé, dejé de hacer el programa y hoy es mi primer programa otra vez después de 2 años. So, ustedes fueron mis primeros Tiempo. de la próxima época. Tremendo. Pero le doy gracias a Dios porque te ha puesto a ti, pastor, y tu familia en mis caminos. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes entre nosotros. Amén. Yo sé que voy a aprender muchas cosas de ustedes, porque sé que lo que el Señor me hizo hacer aquí, allá en la iglesia, Uh-huh. no voy a hablar de qué es porque eso es entre nosotros, Así. pero yo sé que Él lo hizo por una razón, porque yo estoy acostumbrado a la iglesia americana, Ok. al ambiente americano, como tú dijiste que en nuestro país se mueve diferente. Ahora estoy entrando a una época en la nación hispana. Uh-huh. Aunque ha hecho entrevistas y ha ido a iglesia a predicar, pero me siento a veces que no estoy equipado suficiente. Ok. Y siento que usted y su familia y otros que el Señor ha puesto en mi camino van a ser parte de la fundación mía para yo crecer y poder entender la cultura hispana. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Porque la cultura hispana, yo me crié en New Jersey. Y lo que aprendí es lo que aprendí de mis padres, mis tíos, mis tías, mis primos y los amigos que tenía. Pero ahora en el Señor es totalmente diferente. Completamente. Eso cambia. Definitivo. So, ahora tengo que aprender a hablar. Porque he tenido que cambiar mi manera de hablar. Porque si me ponía a hablar como hablaba antes, mucha gente no me entendía. Porque son diferentes lenguajes. Claro. Usted es de Colombia, los peruanos, los mexicanos, los cubanos. ¿Entiendes? Todos tienen un lenguaje diferente, pero no entendemos. Uh-huh. Uh-huh. En el espíritu no entendemos mejor. Amén. Come on. Y eso es lo que yo quiero. Pero como hemos estado hablando, lo más importante es someternos, Ahí está la clave. rendirnos y dejar que sea Dios. Dejar que sea Dios. Y como tú dijiste, pastor, y como dijo Abraham, ese es mi deseo.
Yo sé que ese es el deseo de ustedes del corazón porque eso es lo que yo veo en el espíritu. Y sé que esto es solamente el principio porque van a haber más programas que se van a grabar en el futuro. Voy a tener también el pastor Tulio, que también quiero entrevistarlo, pero él no pudo venir porque está fuera de los estados, en Alabama. Pero tengo bastantes personas quien yo miro para mi crecimiento espiritual. En este área que el Señor me ha puesto ahora. Porque Él me quiere preparar para ponerme un día como pastor. ¿Cómo voy yo a ministrarle a las ovejas en una manera que sé, pero que no va a ser adecuada como ellos se lo necesitan? Es que ¿entiendes? Dios sí, amén. Dios te ha puesto siempre de una manera u otra a estar ligado con lo que es el ministerio. Ahí está. A estar cerca de los hombres de Dios, Ahí está. cerca de los líderes. Ahí está. Bueno, es bíblico, ¿no? Ahí vemos a Josué, ¿verdad? Sí. Caminando con Moisés. Y vino a ser el sucesor después. ¿Verdad? Porque mientras, y este es un equipo, Amén. mientras Moisés levantaba sus brazos y cuando se cansaba estaban Ur y Aarón levantando. Amén. Allá estaba Josué haciendo la batalla, Amén. lo físico. Pero ¿qué pasa? Que también tuvo un Caleb. Que le ayudó. Y esto es lo lindo de que Caleb nunca quiso ser Josué, ni Josué quiso ser Caleb. Exacto. Guardaron la posición. Y cuando tú entras en ese de obediencia, Dios hace así. Me sirve para moverlo. Amén. Hacia adelante. Amén. Yo comencé sacando la basura del templo. Y yo limpiando baños. Y allí, la del baño. Y bregando con los niños. Y yo saber de que era para la casa de Dios, eso a mí me llenaba de regocijo. Amén. Amén. Me gustaba. Aún siendo pastor ya, me quedó eso. Porque el celo de la casa del Señor nos consume. Amén. Como dice allá, como dijo el soldado que fue y mató al israelita que trajo una mujer y se la llevó para su casa y vino el soldado, no me acuerdo el nombre de él, y por su amor al Señor aparó una plaga que el Señor había mandado sobre los israelitas. Sí. Y eso sigue siendo real. Hay veces que la gente cree que el Antiguo Testamento pues ya pasó. No, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Amén. Y eso es lo que mucha gente no entiende. No entiende todavía. No entiende. Entonces ahí Satanás saca ventaja de ello. Vienen cosas bonitas para la casa y hablando particularmente donde Dios nos está llevando, nos va a seguir llevando el Señor allá. Porque Dios está haciendo ciertos ajustes, reajustes para Él primeramente preparar ese odre para que soporte el vino nuevo. Amén. Y yo creo, estoy completamente seguro que es lindo lo que Dios va a hacer siempre y cuando nosotros, y cuando hablo a iglesia, hablo a manera general, nos dejemos usar y en obediencia, aunque no entendamos, aunque no nos parezca, aunque como que si será, no, en obediencia, entonces Dios hace su parte. Bueno, gracias, Pastor Alex. Gracias, Abraham, por estar aquí. Fuiste una sorpresa, pero fue buena, porque te pude utilizar y lo que tú diste fue fuerte. Fue algo que se necesitaba hoy también, como un hijo de un pastor. Porque nunca he entrevistado a un hijo de un pastor o una hija y nunca lo ha visto tampoco. Es un empezar nuevo. Y Señor, te doy gracias. Y a ustedes que están viéndonos en la red social, le damos las gracias y para mí es un privilegio otra vez estar sentado en este lugar, entrevistando otra vez los hijos de Dios que van a ayudar a ustedes y a mí llegar al lugar donde tenemos que estar. Y les doy gracias y nos vemos pronto. Y sigan orando y sigan buscando del Señor, porque Dios tiene cosas grandes para ustedes. Que el Señor les bendiga. Chao. This has been a Millennium Beat production. Views and opinions of the guest aren't not always the views and opinions of the Millennium Beat.
I want to introduce you to a new program we are starting in 2023. It is a program where people can contribute, sponsor, or become a super sponsor to help support what we do at the Millennium Beat. We are also developing a partner program to help reach our goals of reaching people. More information will be on our website, where you can fill out a form to become a sponsor or partner and make payments directly to us from our website.